Perdón, hermano. Esto parece guerra campal. Ahí está. Ahí está bien. Nada más si le das un poquito más, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días, perdón por el retraso. Buen día. Estoy por mi tienda, mis hermanos. ¿Cómo han estado? Buenos días. Bueno, pues regresamos de unas vacaciones de bendición. Fue un tiempo bueno. Qué gusto ya que estamos aquí nuevamente. Como sabía que iba a ser la primera predicación después de las vacaciones, les preparé algunos datos interesantes, hermanos, para que la charla sea lo más amena y sea lo más desafiante. Miren, todos sabemos en el mundo actual lo que son el conjunto de las grandes religiones. Más o menos tenemos una idea de cómo está la estadística, ¿no? Miren, en el 2010 se estimaba una población mundial aproximadamente de 6.000 millones de personas. De esos 6.000 millones de personas, ¿cuál creen que ustedes sea la religión con mayor número de adeptos o de participantes? ¿Musulmanes? ¿Alguien me dice otro? Catolicismo, si lo agrupamos con cristianos, con católicos, protestantes, ortodoxos, se hace el grupo de los cristianos. ¿Qué otro grupo consideramos por ahí grande, hermanos? Los budistas. Miren, las estadísticas muestran que al 2010, si juntamos todos los cristianos, serían el 32%, aproximadamente 2.200 millones de cristianos en el mundo. Los musulmanes están en segundo lugar con 23.2%, 1.600 millones de musulmanes. Y en tercer lugar, ¿cuál creen que esté, mis hermanos? ¿Cuál se imagina? No, los enriquenianos, no. A ver, ¿quién da más? Budistas, ingleses, no, hermanos. En tercer lugar están los no afiliados. Estos son los ateos, agnósticos y aquellas personas que, aunque creen en algún ser superior, no están afiliados a ninguna religión. Estos no afiliados ya forman el 16.3%, 1.100 millones de personas, mis hermanos. En cuarto lugar tenemos el hinduismo con 1.000 millones, budismo con 500 millones, y por ahí tenemos al judaísmo más abajo con el 0.2%, 14 millones de judíos. ¿Se acuerdan que la semana pasada nuestro hermano Omar nos anunciaba que se iba de misionero? ¿A qué región se iba? Hacia Tailandia, ¿no? En la región Asia-Pacífico está el 76% de la población de los no afiliados. De esos 1.100 millones, el 76% vive en esa región, hermanos. En Europa vive el otro 12% y en Norteamérica el 5%. Miren, hermanos, estas personas dicen, los no afiliados, pues que no creen en un Dios. Que no creen en un Dios porque las religiones no reflejan lo que realmente dicen sus libros sagrados. Hoy en la lección tenemos algo desafiante: las exhortaciones de Pablo acerca de cómo un cristiano, las marcas del cristiano, decía nuestra lección, ¿sí o no? Y aquí tenemos en estadísticas cómo ese tercer grupo de gente que no cree empieza a crecer. Y la pregunta que nos vamos a hacer, yo voy a tratar de contestar es: ¿en verdad están estos 2.200 millones de cristianos reflejando eso que dice Romanos capítulo 12, 9 al 21? Vamos a hacer esa reflexión, vamos a hacer este estudio de la Biblia para ver si podemos encontrar la respuesta y ver si podemos tener una respuesta para ellos, para esos 1.100 millones de personas, y decirles que sí. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, Padre, Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado primero, y en ese amor, Señor, nosotros podemos amarte a ti de vuelta, Señor. Gracias, Señor, por esta porción de la Escritura mediante la cual tú nos enseñas las marcas, Señor, del cristiano. Enseñas el comportamiento, lo que tú produces
conviertes en una persona que ha nacido de nuevo. Señor, sin duda este mundo está cambiando. Las religiones como tal están empezando a ser cuestionadas, Señor, porque este mundo, Señor, aunque los años pasan y la tecnología aumenta, el amor, Señor, el amor está diluido, el amor es escaso, el amor genuino, Señor. Te rogamos que abras nuestras mentes, que prepares nuestros corazones, Señor, para ser desafiados por tu verdad, para poder ser examinados, Señor, a la luz de tu palabra y ver, Señor, el cambio que tú has producido en nosotros, ver el fruto que tu Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y si no hay, Señor, te rogamos que tú nos llames, nos toques, nos transformes, Señor, nos des nueva vida y que podamos estar produciendo estas marcas, Señor, en nuestro andar. Te lo rogamos, Señor, esta mañana y queremos aprender de ti directamente, Señor. Guíanos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como ven la estadística, está interesante, ¿no? Estos hermanos, estas personas, estos amigos, dicen, estamos llenos de religión, pero el mundo no cambia. Estamos llenos de muchas religiones, de muchos libros y textos sagrados que hablan de hacer el bien, pero en el mundo no se ve ese cambio. Y entonces las personas que no creen empiezan a aumentar su número y empiezan a levantarse y decir, hey, yo no creo en eso porque no hay evidencia. ¿Cuál creen que sea el país con más porcentaje o la región del mundo con más porcentaje de cristianos en este contexto? Europa. Pues la región que tiene el 90% de cristianos según estadística es Latinoamérica y el Caribe. 90%, hermanos. Norteamérica el 77.4%, Europa el 75.2%. Alguien me podrá decir, bueno, pues es que estás diciendo cristianos y estás revolviendo de todo, ¿no? De esos 32%, 2.200 millones de cristianos, el 50% católicos, el 37% protestantes, el 12% ortodoxos y en el 1% todos los demás. Sin duda, estudiar la Escritura, ver estos pasajes, empezando con el versículo 9, habla de amor. 2.200 personas, 2.200 millones de personas, según la Escritura, compartimos el Nuevo Testamento, dicen amar sinceramente al Señor. Aborrecen lo malo, siguen lo bueno. 2.200 millones de personas. No se pagan a nadie mal por mal, procuran lo bueno delante de todos los hombres, no se vengan, ayudan al enemigo. 90% en Latinoamérica, ¿verdad que lo vemos, hermanos? ¿Verdad que no hay la violencia que hay ahorita? Si el 90% se dicen ser cristianos, entonces, pues, estos versículos de la Biblia claramente nos muestran que así es. Si no, hermanos, pues algo está pasando. Por eso ese número de personas no afiliadas empieza a crecer, empieza a decir. El reto entonces que tenemos a la Escritura es ver qué sucede con el problema del hombre. Hermanos, ¿la religión es la solución a este asunto? ¿La moralidad es el problema del hombre en este asunto? ¿Es un asunto moral? Vemos que no, hermanos. No es una norma moral lo que nos va a hacer cambiar y poder cumplir este contexto de los versículos que estamos viendo. El problema es un problema, y aquí se ha dicho mucho en el púlpito, es un problema espiritual. No es un problema de yo querer portarme bien o yo definir qué es lo bueno. ¿Quién define qué es lo bueno? Jesús. Miren, hermanos, cuando los matemáticos, y aquí tenemos uno, gracias a Dios, no me va a dejar mentir, quieren explicar una verdad, utilizan algo que se conoce como ¿qué? Como teoremas, como proposiciones, axiomas, y en la proposición 4 de la geometría de Euclides, fíjense qué rimbombante es, encontramos la verdad de que los triángulos congruentes son triángulos que coinciden en todo punto. Es decir, si tomamos un triángulo y otro triángulo y los ponemos uno encima de otro y son igualitos en todos sus ángulos, decimos que tenemos un ¿qué? Un triángulo congruente, ¿verdad?
cuando Dios quiere darnos una verdad, Él encarna esa verdad. Dios mismo se hace hombre y viene a nosotros. Es decir, Él pone la verdad de forma humana. Él mismo se hizo hombre, Dios el Hijo, para revelar la verdad sobre sí mismo. Por lo tanto, Jesús dijo a sus discípulos que al verlo a Él, ellos estaban viendo ¿a quién? Al Padre. Jesús y el Padre son perfectamente congruentes. La verdad sobre Jesucristo coincide con la verdad sobre Dios. Ahora el Señor Jesús se ha ido y nos ha dado a Dios el Espíritu. Y ahora Dios nos usa a usted y a mí para revelar la verdad sobre ¿quién? Sobre Él. Si nosotros entonces somos el cuerpo de Cristo como iglesia, tenemos esa oportunidad de reflejar la congruencia de Dios a los que no le conocen. Fíjense qué cosa más profunda y qué cosa más interesante. Dios nos ha expresado esa verdad a través del Hijo. El Hijo vino, encarnó, mostró la obediencia al Padre en todo lo que hacía. Obedeció al Padre, lo siguió, fue congruente. Él decía: yo no tomo de mí, sino tomo lo que el Padre me da. Y vino y murió a la cruz por usted, y murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, y ustedes y los míos. Él nos dijo que nos amaba y que no había otro amor más grande que el poner la vida por sus amigos. Pero Él murió en la cruz, ¿o no murió en la cruz? Él murió en la cruz y fue congruente con lo que había dicho. Su amor fue real. Y ahora, hermanos, Él no está, nos ha dado su Santo Espíritu y nos ha pedido a nosotros que seamos esa congruencia, hermanos. Bien, vamos a hacer un análisis. Los invito a que hagamos un análisis. Abran sus Biblias, por favor, todos en Romanos capítulo 12. Les voy a pedir que me ayuden para hacer esto ágil. Son varios versículos que les voy a ir pidiendo. Si yo les digo versículo 9, alguien me hace favor de leer el versículo 9. Les digo versículo 10, alguien me hace favor de ir leyendo el versículo 10. Así participamos todos. Si ustedes se fijan, los deberes como cristianos individuales vienen más o menos enumerados del versículo 9 al 13. Vamos a leerlos, vamos a ir haciendo un breve análisis de ellos para ir viendo si nosotros, en nuestra vida cristiana, si nosotros como iglesia, estamos reflejando, estamos siendo congruentes con eso. ¿Cómo ven? ¿Están listos? También voy a pedir a algunos hermanos que me ayuden con algunas citas, que no se queden en Romanos, sino que estén preparados para, si les pido alguna cita, me ayuden a leer. Bien, empezamos el versículo 9, por favor, alguien que lo quiera leer. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Muy bien, gracias, hermano. Empieza hablando Pablo, bueno, en el capítulo 12, como ya lo vimos hace 2 lecciones, habla de ofrecer nuestros cuerpos, ¿cómo? Como un sacrificio, ¿verdad? Y luego habla más abajito de lo que son los dones y el funcionamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y aquí empieza a retomar deberes cristianos individuales, y el primer deber que toma es: el amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir sin fingimiento, hermano? Sin hipocresía, ¿verdad? Sin máscara, en forma sincera. Antiguamente se llamaba hipócritas a los actores que representaban su papel con el rostro cubierto con una máscara. De esta manera su verdadero rostro quedaba oculto, ¿verdad? Miren, ¿quién me lee por favor? Primera de Juan 3:14 al 18. En Primera de Juan 3:14 al 18 vamos a ver el apóstol Juan cómo caracteriza el verdadero amor de Dios hacia nosotros. ¿Alguien que lo lea, por favor? Primera de Juan, capítulo 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él?
hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Bien, exhortación al amor genuino. Y tenemos en 1 de Juan una aclaración precisamente de este hecho. No es algo que Pablo se está inventando al vuelo ahorita en Romanos, es algo que está corroborado en la misma escritura, y como vamos a ir analizando, todos estos versículos están relacionados desde el Antiguo Testamento, cartas de Pablo, evangelios, y confirman que el mensaje que Pablo nos está dando, que las exhortaciones que Pablo nos está haciendo, son congruentes aún en la misma escritura. ¿Alguien que me lea el versículo 10, por favor? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El amor que está mencionando aquí, el amor fraternal, es el amor filial, el amor Filadelfia, ¿verdad? Es el amor que debe imperar en una familia, en los varios órdenes de lazos de sangre común, que hace una familia que se constituye en unidad. Una familia se dice que está unida por los lazos de sangre, por ese amor filial. Hermanos, también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos unidos por lazos de sangre, pero esa sangre no es ni la de nuestros ascendientes, es la sangre preciosa de Jesucristo. Por lo tanto, la familia, la unidad que debemos de tener y el amor que nos debemos de profesar todavía es un lazo más fuerte, ya que está ese vínculo, es a través de la sangre de Cristo. No debe haber un parentesco más grande. Dice también que en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esto es, cuando hay que recibir honor o honra, nos hacemos a un lado y hacemos que los hermanos estén al frente. ¿Estamos de acuerdo? Somos humildes en ese sentido. Y miren, Kenneth West hace un comentario acerca de Gálatas 4, 1 al 7 y dice lo siguiente: Dios el Padre se mantiene a sí mismo en la parte de atrás y pone adelante a su Hijo adorado. Dios el Hijo se mantiene a sí mismo en la parte de atrás y entrega el ministerio de glorificarlo al Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo se mantiene a sí mismo en la parte de atrás y manifiesta al Hijo. Observe la unidad infinita de las tres personas de la Trinidad, las únicas tres personas en el universo que tienen la prerrogativa de ponerse a sí mismos primero y de glorificarse a sí mismas, y no lo hacen. Y nosotros a veces, hermanos, hasta queremos tirar la cámara por pararnos al frente. Esta es la manera entonces en la que tenemos que también observar las relaciones con otros hermanos. Si la misma Trinidad no lo hace, tenemos que ser congruentes también con eso. El versículo 11, que me haga favor de leer. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gracias, hermano, usted lo dijo. Un espíritu que está controlado por el Espíritu Santo y que se va fervorizando hasta elevarse a esferas de actividad de adoración genuina y espiritual. Hermano, eso nos hace mucha falta. Nosotros no producimos fervor espiritual, producimos espíritu de activismo y de ruido. Eso hacemos. El verdadero fervor proviene del Espíritu. Nada más dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo servicio cristiano verdadero es un servicio, ¿a quién? Al Señor, y debemos realizarlo como tal. No sé si recordamos Mateo 25, 31 al 40, que él dice que estaba desnudo y lo vestimos, que estaba enfermo y lo visitamos, que estaba en la cárcel y fuimos a él. Y le preguntaban al Señor, ¿cuándo hicimos esto? Pues cuando tú lo hiciste a cualquiera de estos necesitados, ese servicio lo hiciste a mí. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Pero al mismo tiempo, hermanos, todo servicio que dejamos de hacer en favor del necesitado, estamos dejando de hacérselo a quién? Al Señor. Versículo 12. ¿Quién lo lee, por favor? Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Puede ser que pasemos tribulaciones, hermanos, es un hecho. Lo veíamos en la lección. ¿Qué tan seguro es que un cristiano sufra? Seguro, ¿eh? Pero si nuestra esperanza está en la venida de Cristo, de los cielos, como era el caso de los tesalonicenses, aún así tendremos nuestra porción de gozo y sufriremos, es decir, soportaremos la tribulación. La oración, hermanos, ¿qué nos permite? Nos permite crear una atmósfera de comunión y dependencia de Dios.
que permite sobrellevar con esperanza todas las situaciones de estrés que nos depara la vida, y con humildad y equilibrio de las abundantes bendiciones de Dios. La oración es importante, hermanos. Crea una atmósfera adecuada. El versículo 13, ¿quién no lo comparte? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Miren, hermanos, esta es una exhortación muy interesante, ¿no? La generosidad práctica está al alcance de todos. Este tema es interesante, ¿no? Porque normalmente los hermanos que pensamos que son los que ganan más, todos los volteamos a ver luego, ¿no? Ay, a ver, ese hermano, mira cómo gana, ese que sea generoso. Sin embargo, hermanos, para ser generoso solo hace falta tener ojo y mano atentos para saber a quién mirar y cómo compartir. Lo importante aquí, hermanos, es hacer cosas pequeñas cada día. Fíjense bien, el Señor no nos va a demandar lo que no podemos hacer, nos va a demandar lo que podemos hacer. Y si todos podemos hacer algo, porque el Señor nos ha dado algo, la generosidad debe ser una práctica común, no nada más de los que más ganan. Pero es que yo soy pobre, no tengo nada que dar. Algo que el Señor te ha dado para ser generoso. Nos ha dado ojos no nada más para envidiar y para criticar, sino también para mirar la necesidad. Y la recomendación es que la generosidad sea poco a poco. Y si junta su generosidad de poquito a poquito, a lo largo del día, va a tener un buen fruto agradable al Señor. Y el Señor nos va a demandar lo que podemos, hermanos, no se les olvide. Y si usted quiere ser generoso, clámele al Señor, que le muestre, que le dé para que usted sea generoso, aún en lo poco. La hospitalidad, hermanos. Bueno, esto de la generosidad nos acordamos todos, y el pastor nos ha leído aquí lo de la iglesia de Macedonia, 2 Corintios 8, 1 al 14. Decía que ellos en su pobreza aún le rogaron que les permitieran ofrendar a los santos, ¿sí o no? ¿Qué ejemplo más hermoso? Aún de su pobreza y de su miseria, ellos querían tener el gozo de compartir. Y aquí es el mismo caso, el mismo escenario. Practicando la hospitalidad. Esta condición es una figura importante. Es tan importante, hermanos, que si ustedes se acuerdan, en Tito es un requisito ¿de quién? De los ancianos. El anciano tiene que ser hospedador, amante de lo bueno. Ah, no, pues así que no. Bueno, más bien amante del bien, ¿verdad? Justo, santo, dueño de sí mismo, según Tito 1:8. El que cierra su puerta tal vez no advierte que también está cerrando su mano y su corazón a los demás y preparando las condiciones para su propio aislamiento. En tiempos bíblicos la hospitalidad pues era básica para los misioneros que se movían de un lado a otro. En estos tiempos a lo mejor pues es difícil, no todos tenemos una casa lo suficientemente grande como para tener un cuarto de huéspedes, ¿verdad? Pero sí tenemos una silla, hermanos, sí tenemos un par de huevos para un desayuno, sí tenemos unos frijolitos, sí tenemos algo para ofrecer en una cena. La hospitalidad sí es algo que se abre desde el corazón, hermano. Y aún el desayuno, una cena, abrir nuestro hogar, una silla, lo podemos hacer. Bien, hasta aquí, hasta el versículo 13, tenemos deberes individuales, deberes cristianos individuales. A partir del 14 al 21 ya empiezan deberes hacia los demás. ¿Quién me lee, por favor, el versículo 14? Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Muy bien, usted lo dijo, hermana. El verbo bendecir, en griego, eulogeo. No le pongan un nombre a su hijo de eulogio. Proviene de dos palabras, el eu, no del eu cuando le habla uno a sus hijos, y eu que significa bueno y bien, y logos, palabra, ¿no? Es bien, bendecir es hablar bien de, cuando se usan los seres humanos con respecto a otros seres humanos, significa hablar bien y con alabanza, invocar la bendición de Dios o la intervención de Dios para cumplir su voluntad. Bendecir y no maldecir. Bendecir a los que nos persiguen incluye con más razón bendecir a los demás. Si nos persiguen y hablan mal de nosotros mintiendo por causa de nuestra identificación con el Señor, eso nos hace bienaventurados. Mateo capítulo 5, que dice: bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Podemos acaso maldecir a alguien que nos hace dichosos, hermano? ¿Tendría sentido? Pues no, mis hermanos. El 15, ¿qué me lee por favor el 15? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gracias. Una alegría compartida, hermanos, es una doble alegría. Una tristeza compartida, hermanos, es media tristeza. Cuando estamos contentos, ¿a poco no quisiéramos? Bueno, ya lo sugiere Facebook, eso de entrada, eso ya que ni. Pero es medio impersonal, ¿no? Pero ¿a poco no quisiéramos ir de casa en casa, de puerta en puerta, para compartir nuestra alegría? ¿Y cuántas veces nos hace falta un hermano fiel, amoroso, dispuesto a escuchar nuestra pena? Hermanos, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Eso es lo que ese vínculo que tenemos como hermanos. Aquí es donde lo podemos aprovechar. ¿Qué nos decía Santiago 5:3? ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Hermanos, aquí cantamos alabanzas y hacemos oración. Haga que sus alegrías se hagan dobles alegrías y haga que sus tristezas se hagan medias tristezas. Versículo 16, hermanos. ¿Quién me lo lee? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En este mismo capítulo, en los primeros versículos, Pablo nos hablaba de que somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo puede funcionar sin unanimidad. Un cuerpo puede operar adecuadamente descoordinado. Si el corazón nos empieza a fallar medio segundo, ¿cómo andamos? Si el riñón deja de trabajar un 40%, ¿cómo andamos? El cuerpo tiene que trabajar unánimes. Es necesario. Y no podemos ser unánimes si queremos ponernos por delante de los hermanos. Tenemos que ser humildes. ¿A qué nos exhortaba Pablo en Filipenses capítulo 2? Nos decía que tendríamos que considerar a los demás como superiores a nosotros. Tenemos que ser asociados con los humildes, tenemos que ser humildes. Dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. ¿A poco no siempre en las reuniones queremos que nuestra idea se tome en cuenta? Esa es la mejor. O sea, no los quiero hacer sentir mal, pero pues yo sí estoy iluminado. ¿Y qué resulta, hermanos? Eso trae división. A veces ni siquiera hemos escuchado y ya estamos diciendo que así, que así, que así, que así. Es imposible que un cuerpo funcione así. Entonces, esta exhortación es muy interesante para poder estar en armonía. El 17, mis hermanos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bien, este es un mandato basado en las enseñanzas de Jesús, Mateo 5, 38, 44. Pero también está sacada de Proverbios 20, 22. Y también en Lucas. Hay un teólogo que se llama Cranfield, dice que la semejanza de esta frase con 1 Tesalonicenses 5:15 y 1 Pedro 3:9, casi con las mismas palabras, sugiere que se trata de una parte fija del material catequístico de la iglesia primitiva. Esta exhortación de no paguéis a nadie mal por mal llegó a ser parte fundamental de la enseñanza de la iglesia primitiva. Y es repetida en diferentes partes del Nuevo Testamento con las palabras idénticas, tomadas de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y miren, hasta acá, hasta hoy, 2013 años aproximadamente después, estamos repitiendo esta instrucción, esta exhortación: no paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Cranfield también dice, los cristianos han de pensar en apuntar, en buscar delante de todos los hombres aquellas cosas que son buenas. El ámbito de lo que es bueno no es una moral con sentido común, hermanos, es el evangelio mismo. El 18, por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con los hombres. Se nos exhorta a estar en paz con todos los hombres que acepten estar en paz con nosotros. Debemos de tomar iniciativa, aunque el resultado de la paz no siempre sea posible.
A veces la gente no está dispuesta a vivir en paz con nosotros. Imponen condiciones a la reconciliación que incluirían de nuestra parte a lo mejor un compromiso moral o espiritual inaceptable. Recuerden que el Señor decía que no ha venido a traer paz, sino ha venido a traer división, y a veces entre las mismas familias. Entonces uno, si ya ha aceptado al Señor y hay oposición en la misma familia, y las condiciones de paz es que niegues al Señor o ya no te congregues, ahí ya no podemos ceder. ¿Estamos de acuerdo? O en situaciones en las que realmente ha habido una ofensa, se ha ofrecido la disculpa, se ha ofrecido el sacrificio, pero no hay satisfacción por la contraparte, ahí ya no se puede hacer nada. Clamar a Dios, todo lo que esté de nuestra parte, siempre buscar la paz. El 19, hermanos, alguien diferente, anímense a leer. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejar en manos de Dios hacer la justicia no significa esperar y orar para que Dios castigue al opresor. Sí, cuando leí eso dije, ¿a poco no era así? Bueno, dice, en cambio quiere decir ceder cualquier derecho que pensamos tener acerca de la justicia, mientras oramos pidiendo que la misericordia de Dios convierta al enemigo en amigo. Eso es dejar lugar para la ira de Dios. No estar, sí Señor, que se le caiga ahorita la maceta que tiene el primer Cristo. Es orar y quitar, darme cuenta, ceder cualquier derecho que yo crea que tenga acerca de la venganza y dejar que Dios obre y ver su gloria al ver a un enemigo convertirse en amigo. ¿No les ha pasado eso en la secundaria? Que llegaban y se veían con una fulana y decían, no, hombre, pues si nomás de verlo, y a final de año el befo, el best friend o la befa, ¿no? Mejores amigos. Bueno, ahora como cristianos también tenemos esa oportunidad, dejarlo a la ira de Dios. El 20, hermanos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bien. Dar de comer y beber, esto viene de Proverbios 25, 21 a 22. Es algo que el mundo no sabe hacer, ¿o sí, mis hermanos? Si no, las comilonas que habría, ¿verdad? Pablo nos está diciendo, bueno, si hacemos eso, provocaremos algún sentimiento de vergüenza, de pena en el enemigo, y probablemente esto les lleve al arrepentimiento. De esta manera, podemos inclusive traer a un enemigo al Evangelio. Ese sería el propósito. Y el 21, ¿quién que lo quiere leer al final? No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Si no vence el bien, el mal. Vence con el bien, el mal. Hermanos, este camino es el camino de la cruz. Si ya lo estábamos queriendo acomodar, ¿verdad? Es como el de la venganza. Le cambiamos dos palabritas. Uno vence el mal haciendo el bien, respondiendo al mal con bien. Este es el camino de la cruz. Y este versículo sirve como una culminación y resumen del pensamiento del párrafo que abarca del 14 al 21. Fíjense, hermanos, entonces cómo estas exhortaciones son congruentes con la misma vida. Aquí les traje un ejemplo para ilustrar la congruencia. Ya ven que hay que hacer ilustraciones, mis hermanos. Manzanas y peitas. Bueno, aquí una disculpa porque mi esposa y yo reprobamos plastilina 1 y tijeras 2. Y estos cuadros, estos triángulos cuadros, también geometría, deben de ser congruentes, o sea, perfectamente iguales. Aquí tenemos la ejemplificación de la congruencia entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en perfecta congruencia. ¿Ah? No vayan a ser como yo, que cuando escuché el Evangelio dije, ya entendí, ya sé cómo. Y entonces estaba Marcos ahí predicando y dije, ya entendí, así es el Evangelio. Está claro, ya entiendo. No, ahorita voy a orarle a Dios para que le caiga el chamuco al otro. Y resulta que no. Y luego
Dije, ahora sí ya voy entendiendo. Ahí está, mira, ya es un triángulo. Está igualito. Ah, perdón. Bueno, cuando menos un ángulo, ahí sí da. O sea, ya casi la tengo, ¿no? Miren, ya está chulada, ¿no? 2.200 millones de cristianos salieron chulada. Ya vamos a ver. Dije yo, no sabes que el problema es el color. Estaba yo muy pecaminoso, el color era la solución. Y aquí dije, ahora sí, mira, el Padre, pues el Padre, ¿verdad? Pues no. Pues no, mis hermanos. Ya casi, ya, esto tampoco. Ya me di cuenta que no. Pero aquí, ¿qué tal? Aquí ya tengo uno muy parecido. Igualito, hermanos, miren. La misma figura. Híjole, nada más que es en chiquito. Oigan. Hermanos, esto es la religión. La religión intenta imitar, intenta igualar colores, pero no hay producto, no hay nuevo nacimiento, hermanos. Cuando no hay nuevo nacimiento, el esfuerzo es humano. La evidencia, el fruto de lo que es este mundo en toda su historia es muy claro, hermanos. No necesitamos estadística para saber cómo está el mundo. No necesitamos estadística para entender la violencia que hay afuera. Lo que necesitamos, hermanos, es precisamente clamar a nuestro Señor y que Él nos transforme. Que nosotros podamos ser congruentes, tal como Él es. Y hermanos, Él ya no está aquí, pero nos mandó al Consolador. Nos mandó al Espíritu Santo que nos da vida y nos regenera. Y eso tiene mucho sentido con todos los capítulos, 11 capítulos anteriores que Pablo los ha venido presentando, hermanos. La Escritura no empieza por lo práctico, ¿o sí? No empieza diciéndoles, hagan esto, hagan lo otro. Es un triángulo, es un triángulo. Es color verde. Espero que sea verde, si no está electrónico, verde. No es color rojo. Es un problema espiritual. Es un problema de nacer de nuevo. Es un problema de estar muertos. Es un problema de que no tengo, es algo que yo no tengo. Es una naturaleza que aún no está en mí. Y que esa naturaleza tiene que venir de Dios mismo. ¿Cómo puedo yo dar el amor de Dios? Ese amor puro, sincero, sin fingimiento, si no viene de Dios. Si yo no lo he recibido, si yo no lo conozco, si yo no clamo por Él, si no me arrepiento, si no me doy cuenta que es imposible yo ser congruente con lo que Dios es. Pero a Dios no lo conozco, pero sí conozco al Hijo. Y del Hijo, el que fue ungido con poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros, hermanos, vemos congruencia en las tres personas de un solo Dios verdadero. Vemos congruencia en su escritura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos congruencia, hermanos, entre los escritores de los evangelios, de las cartas. Vemos congruencia entre Pedro, entre Juan, entre Pablo. Y esa congruencia es la que el Señor demanda en cada uno de nosotros. ¿Se podrá hacer esto, hermanos? ¿Alguien podrá hacer esto? ¿Qué opinan? Lo vimos, tenemos testigos en el Antiguo de la Biblia, en el Nuevo Testamento tenemos a Esteban, por ejemplo. Les pregunto yo despuesito, en el siglo I, en el siglo II, ¿habrá ejemplos de esto? ¿Alguien sabe, ha oído hablar de la peste antoniana? Miren, la peste antoniana, que surgió más o menos por ahí del año 165 al 190 después de Cristo, conocida también como la plaga de Galeno, por quien la describió. No describa nunca una plaga porque le van a poner su nombre, hermanos. Fue una pandemia de la antigüedad, ya sea de viruela o de sarampión. La peste fue traída al Imperio Romano por las tropas que regresaban de las campañas del cercano Oriente. La epidemia pudo haber cobrado la vida del emperador romano Lucio Vero,
quien murió en 169 y fue el corregente de Marco Aurelio Antoniano, cuyo apellido Antonino se le dio a la epidemia. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde, según el historiador romano Dion Casio, y causó hasta 2000 muertes por día en Roma. Si tuviéramos 2000 muertos diarios en Guadalajara, ¿cómo creen que estaría? Bueno, ni panteón ahí, dice mi esposa. En el tráfico. Pero habría mucho tráfico ahí en el semáforo, ¿no? Dice, una cuarta parte de las personas infectadas, y el total de muertes se han estimado en 5 millones. Estamos hablando del mundo antiguo, segundo siglo. La enfermedad causó la muerte aproximadamente de 1/3 de la población en algunas zonas y diezmó al ejército romano. Aquí les voy a leer un pequeño párrafo de este libro, que es Historia General de las Misiones, de cómo narra que uno de los testimonios más importantes que se daban en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer y segundo siglo, tenía que ver con el testimonio base de la iglesia, y narran precisamente ese hecho, esa peste antoniana que sucedió en ese siglo. Miren, dice: el segundo factor digno de mención es el impacto de las epidemias sobre la población y el modo en que la iglesia respondió a ellas. Hacia mediados del siglo II comenzó una serie de epidemias que repetidamente diezmaron a la población. Esto contribuyó al crecimiento del cristianismo, al menos de 2 modos. En primer lugar, porque los cristianos cuidaban mejor unos de otros. Los índices de sobrevivencia entre ellos eran mayores que entre el resto de la población. En segundo lugar, en esos tiempos difíciles se dio un marcado contraste entre el grueso de la población, que huía de los enfermos y solo buscaba su propia salud, y los cristianos, que se dedicaban a cuidar no solo a sus enfermos, sino a los de toda la comunidad. Por ello, abundan los testimonios de personas cuya primera atracción al cristianismo se debió al ver la obra de caridad de los creyentes, aún a riesgo de sus propias vidas. ¿Qué opinan, hermano? Ese es el testimonio base de la iglesia primitiva. Estamos hablando del año del siglo II, casi cerca de 200 años después de Cristo. Y lo que permitió el avance de las iglesias, el testimonio de la iglesia en ese tiempo, fue el poner su vida, no nada más por los hermanos, sino por aquellas personas que eran abandonados por sus familias, aún a riesgo de sus propias vidas. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 10:39? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo lee, por favor? Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí, por mi causa, la hallará. Hermanos, ¿ustedes creen que las personas que vivieron esa peste tan espantosa y esa manera de morir tan cruel no estuvieron dispuestos a perder su vida? Y el Señor ha prometido que el que pierda su vida por causa de Él, hallará. De esta manera, hermanos, nosotros tenemos la elección. ¿Cómo vamos a responder a estos 1.100 millones de personas que dicen: yo no sé si Dios existe o no existe, pero yo solamente creo en aquello que puedo ver y comprobar? Ellos dicen que aman, pero no se ve ese amor. En estas grandes pruebas, en estas grandes calamidades, el amor de Dios resurge. Aún hoy, que la vida es tan superficial, que es tan banal, que todo demanda la prueba científica, que si no, hasta que no veo, no creo. Con argumentos de ese tipo, mucha gente se aleja, y nosotros somos llamados a ser congruentes con ese mensaje. Esto que acabamos de leer es imposible hacerlo en nuestra carne, hermanos. O sea, tarde que temprano nos vamos a cansar, tarde que temprano se nos va a caer la máscara, si esto no viene producido por el Señor. En Hebreos
capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, la cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta palabra que utiliza aquí en testigos es la palabra mártir, como bien nos dice Marco. Estos mártires que estaban detrás de nosotros, estas personas que decidieron creer y vivir genuinamente, congruentemente, conforme a lo que está en la Escritura, es lo que nos permite hoy estar aquí, hermanos, 2013 años después aproximadamente, abriendo la Escritura, leyendo y confrontando nuestra vida con ella. Y qué bueno que nos demos cuenta que en muchas áreas no podemos, que es difícil, porque entonces ahí podemos clamar a Dios. Bueno, hermanos, les voy a dejar un desafío final. Cada lección nos pide que hagamos un desafío. El desafío es muy sencillo. Aquí estamos nosotros en comunidad. ¿Rey de Reyes tiene creyentes o no? ¿Amén? Bueno, pues entonces el desafío es doble. Primero es hacia nosotros mismos. Yo los invito a que analicemos nuestra vida, que veamos aquellas áreas de nuestra vida en las que nosotros no estamos reflejando la congruencia de las cosas que creemos con nuestra vida. Que lo analicemos y que clamemos a Dios para que el Señor nos perfeccione en esas áreas. Pero también los invito a que veamos en nuestros hermanos a alguien que usted tenga mucha confianza, que lo aprecie mucho, y que usted vea en la vida de ese hermano algo en su vida que refleje la gloria de Dios. Y vaya con ese hermano y dígale: hermano, gracias por esta área de su vida, porque usted refleja el amor de Dios. Y lo animo a que usted siga haciendo eso, porque es una inspiración. Ese es el desafío, hermanos, uno para nosotros y otro para ir a compartir con algún hermano. Y como yo estoy aquí al frente, tengo el privilegio de compartirles eso de una persona, de la hermana Marlene, hermanos. Yo le agradezco a la hermana que sea un referente, que sea una persona que refleje el carácter de Dios, que refleje esa paciencia, esa fortaleza, y es un ejemplo para todos nosotros. Hermana, gracias, que el Señor la siga bendiciendo, que el Señor la siga guardando y que siga siendo un ejemplo para nosotros. Sí, hermano. Bueno, hermanos, los invito a que oremos y nos despidamos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque regresamos de vacaciones, Señor, con ganas de seguir estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos desafía, porque sin duda es fuerte tu palabra, Señor, pero gracias porque a través de ella podemos saber, Señor, si genuinamente hemos venido a tus pies, si tú estás produciendo en nosotros este fruto de amor, este fruto de humildad, este fruto de paz, este fruto de ver el bien y la paz en todos lados, Señor. Ayúdanos, Señor, a que seamos verdaderamente tus discípulos, a que nos neguemos a nosotros mismos y a que tú produzcas el fruto bueno, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes con lo que tú has declarado de lo que es el bien y la bondad, Señor, de lo que es el amor. Tú nos has dicho que tú nos has amado al grado de que has dado a tu Hijo, Señor, para morir en la cruz por nosotros. Es un amor perfecto que no demanda nada de nosotros. Nosotros, Señor, que te negamos, que renegamos de ti, Señor, que te culpamos, aún así, Señor, Cristo murió por nosotros. Y es una decisión que tú tomaste, Señor, que nos ibas a amar, independientemente, Señor, de si nosotros quisiéramos retribuirte o no. Tú nos amaste, Señor, primero. Y por eso, Señor, también nosotros te amamos. Y te agradecemos, Señor, por tu bondad. Te ruego que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos, Señor, y que veamos en qué áreas todavía, Señor, tenemos mucho porque tú trabajes en nosotros, Señor. Ayúdanos a permitirlo, a negarnos, a soltarnos, Señor, a renunciar, y que tú puedas, Señor, hacer tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias por esta comunidad tan hermosa que nos has dado. Despídenos en paz, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Muy bien, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a tomarnos unos segundos para ir los papás por sus niños. Van a ir y ahora comenzar.